Gracias, muy amable. El tema que vamos a basar hoy día es el problema de las vías aéreas denominado asma bronquial. El asma bronquial es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea, caracterizada por presentar grados de hiperreactividad bronquial con limitación al flujo aéreo durante la respiración. Esta limitación se da sobre todo en la fase expiratoria. Es una obstrucción variable y diseminada de la vía aérea, que es en el asma bronquial de forma espontánea o con tratamiento. Esa es una de las características importantes del asma bronquial, que esta obstrucción de la vía aérea es reversible espontáneamente o al recibir tratamiento broncodilatador. Además, existe un componente de inflamación de la vía aérea que va a contribuir a la broncoconstricción y se caracteriza por presentar edema de la pared de la vía aérea, formación de tapones mucosos, y cuando este cuadro es crónico, termina haciendo una remodelación de la vía aérea. O sea, cambios estructurales crónicos que ya pasan a ser irreversibles. La prevalencia del asma está alrededor de un 10% en la población mundial. Todos los cambios que tenemos en la vía aérea es un engrosamiento de la membrana basal del epitelio bronquial. Este es el lumen de un bronquio que está disminuido en su calibre debido a múltiples factores. Uno de ellos es el engrosamiento de la membrana basal. Hay una hiperplasia de las glándulas submucosas con un exceso de secreción mucosa a nivel bronquial. Hay descamación del epitelio bronquial. Este exceso de secreción de las glándulas submucosas más la descamación del epitelio va a dar origen a tapones mucosos que van a obstruir el lumen bronquial. Además, se produce una hipertrofia e hiperplasia del músculo liso bronquial que va a inducir a una broncoconstricción y una disminución de este calibre bronquial. Y los fenómenos de vasodilatación y el proceso inflamatorio de la submucosa y de la mucosa va a estar mediado por la infiltración con células que son eosinófilos, neutrófilos, mastocitos y las células T. Todo esto va a producir un edema de la mucosa y de la submucosa. Todos estos factores van a incidir en una disminución del lumen del calibre bronquial y que va a producir este problema que se llama asma bronquial. La etiología del asma se considera un fenómeno alérgico. El asma está dentro de las alergias de tipo 1 junto con la rinitis, la urticaria, y obviamente para los fenómenos alérgicos suele haber una predisposición genética hacia fenómenos atópicos. Familiares que tienen rinitis, urticaria, asma, es más probable que su descendencia también desarrollen fenómenos atópicos. Esta atopía va a hacer que estos niños que tienen este antecedente familiar de atopía se sensibilicen en los primeros 3 años de su vida. Y durante su niñez o su juventud presenten fenómenos de hiperreactividad bronquial en respuesta a estímulos, a infecciones, a alergenos del medio ambiente. Se presenta sobre todo en los niños, en la etapa de los jóvenes y en las mujeres. Hay factores ambientales
que hace que estos individuos susceptibles desarrollen asma en una persona predispuesta. Los factores ambientales. Estos factores ambientales pueden encontrarse en el interior del hogar o a nivel o en el exterior de las casas. Factores ambientales como la presencia de alergenos, polvo, el humo del tabaco, mucha humedad en la casa, la polución del medio ambiente, la presencia de polen en la floración de los árboles o el polvo que existe en el medio ambiente. Además de alteraciones como problemas con la dieta, infecciones respiratorias, exposiciones laborales, todos estos factores van a inducir a que las personas susceptibles desarrollen un asma bronquial. Es importante para el control de los fenómenos alérgicos considerar cuáles son los fenómenos externos que van a inducir al desarrollo del asma bronquial. Entonces tenemos agentes alérgicos en el interior de las casas. Agentes alérgicos al interior de las casas que pueden ser la presencia de ácaros en las sábanas, en los edredones, alfombras, sobre todo en los peluches. En los peluches, los colchones, los sofás, estos ácaros producen proteasas que son lo que inhalamos las personas y en aquellas susceptibles o con predisposición genética va a desarrollar cuadros alérgicos que a nivel bronquial se llama asma bronquial. El polvo doméstico, que tiene componentes orgánicos e inorgánicos, fibras vegetales, sintéticas, esporas de hongo, granos de polen, las heces de los insectos, la presencia de roedores que van a depositar proteínas en los pisos, en el suelo, y que esto va a inducir el desarrollo de un fenómeno alérgico. Los hongos, la humedad, la poca ventilación o el uso de aires acondicionados que también induce la predisposición a las. Otros desencadenantes en el interior de la casa es el humo del tabaco, en aquel al desarrollo de la inhalación de todos estos productos tóxicos que existen en el humo del tabaco. El humo de madera o de la combustión de la madera o del carbón, una reacción inflamatoria alérgica en el asma. Olores, vapores fuertes, el uso de desodorantes ambientales en aerosol, los perfumes, sobre todo aquellos perfumes que están en aerosol, productos químicos de limpieza, la pintura, el talco. Todos estos son factores del interior que pueden inducir la presencia de asma. Determinados alimentos, la leche de vaca, huevos, mariscos, chocolates, los alimentos envasados son otro factores importantes alergénicos que inducen fenómenos atópicos. Los salicilatos, los glutamatos monosódicos, colorantes que existen en los alimentos. Infecciones virales, como producido por diversos virus respiratorios que también van a inducir o van a producir una reacción inflamatoria a nivel bronquial que puede desencadenar una crisis de asma. El virus sincitial respiratorio que induce la bronquiolitis en los niños. Infecciones por cualquier forma de virus, rinovirus, influenza, coronavirus.
infecciones bacterianas por clamidia o por otros gérmenes bacterianos que pueden producir una sinusitis bacteriana o bronquitis, que van a desencadenar una respuesta inflamatoria y de broncoconstricción en los pacientes que tienen asma. El uso de medicamentos también puede desencadenar crisis alérgicas susceptibles. El uso del ácido acetilsalicílico, los AINES, beta bloqueadores, la administración de contrastes radiológicos, emociones fuertes como la risa, el miedo o un estrés emocional también puede producir asma. Factores que a veces uno no piensa que pueden que pueden hacer que desarrollen broncoconstricción, alergia como el reflujo gastroesofágico en pacientes que adolecen de enfermedad úlceropéptica con reflujo gastroesofágico, o incluso trastornos normales como la fisiología de una persona femenina que durante su periodo menstrual puede presentar alteraciones hormonales que inducen el desarrollo de asma. Hay un asma también ocupacional. Hay ciertas profesiones que hacen que el individuo pueda desarrollar un asma ocupacional. La exposición a animales como el caballo, los conejos, la crianza de hámsters o los veterinarios que están en constante contacto con animales, perros, gatos, personal de laboratorio, el polvo de los cereales como aquellos panaderos o los agricultores, que también hace que desarrollen fenómenos alérgicos. Los costureros, es muy frecuente en pacientes que trabajan en la industria de la costura, al cortar, manipular las telas, la tela de los jeans genera mucho polvillo, que son derivados del yute, del lino. Los trabajadores que trabajan con café en la manipulación del café, el polvo de los guantes en el personal médico. Entonces, todas estas profesiones donde se exponen las personas a productos externos pueden hacer que desarrollen asma. Los soldadores, los pintores, los que barnizan, la exposición a estos compuestos químicos, incluso los que hacen prótesis dentales que están puliendo el metacrilato, que están lijando y generan polvo. Todos estos trabajadores expuestos a productos externos están susceptibles de desarrollar un asma de tipo ocupacional. ¿Cuál es la fisiopatología del asma? Primero tengo un proceso de inflamación bronquial. Inflamación bronquial que está mediado por células o mediadores químicos. En las células implica la acumulación de eosinófilos, linfocitos CD4, mastocitos, la activación de los linfocitos B. Todas estas células se acumulan a nivel de la pared bronquial e inducen el desarrollo de una inflamación bronquial. Es importante que los linfocitos de tipo B, al activarse, generan inmunoglobulina E, que es el anticuerpo, el mediador de las reacciones alérgicas atópicas en aquellas reacciones alérgicas de tipo 1. Esta molécula, esta inmunoglobulina anticuerpo, la inmunoglobulina E, es la que se va a unir a la superficie de muchas células y en la reexposición a los alergenos
son los que van a desencadenar la degranulación de muchas células y la producción de mediadores químicos, no son los mediadores inflamatorios, mediadores químicos que van a originar edema y broncoconstricción de la pared bronquial. Mediadores químicos como la histamina, los eicosanoides derivados del metabolismo del ácido araquidónico, ya sea por la vía de la ciclooxigenasa o la lipoxigenasa. Por la vía de la ciclooxigenasa, estos mediadores pueden ser derivados de las prostaglandinas, como la prostaglandina E2, F2-alfa, los tromboxanos, la prostaciclina, que son mediadores que van a inducir al proceso de inflamación. Derivados de la lipooxigenasa, como son toda la familia de leucotrienos. El factor activador de plaquetas es otro mediador químico que induce el edema y la broncoconstricción y genera estados de asma. Además, en la inflamación bronquial intervienen los sistemas autónomos neurotransmisores. La estimulación del sistema adrenérgico va a producir broncodilatación, mientras que la inhibición del sistema adrenérgico puede generar broncoconstricción. La estimulación del sistema colinérgico también va a producir broncoconstricción. Y la activación del sistema no adrenérgico, no colinérgico, como mediado por el péptido intestinal vasoactivo. Todos estos mediadores, la activación de este sistema la activación de este sistema adrenérgico también puede inducir la generación de broncoconstricción. Además, tenemos que hay que analizar los fenómenos atópicos, la alergia misma. Esto está en relación a una producción excesiva de la inmunoglobulina E en respuesta a alergenos comunes del medio ambiente en el interior de las casas o en el exterior de las casas. Esta inmunoglobulina E va a producir una reacción de tipo inmediata o cuando existe en la superficie de los mastocitos, estos mastocitos se van a degranular y pueden generar esta reacción inflamatoria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero tengo la presencia de un alergeno en las células del sistema inmune, ya sean los linfocitos tipo B o los linfocitos TH2 activos. Estas son las primeras que reaccionan ante la presencia de los alergenos del interior o del exterior. La producción de esta inmunoglobulina E va a inducir, estas células del tipo B van a empezar a secretar inmunoglobulina E que se va a ir y se va a unir hacia los mastocitos, en la superficie de los mastocitos por los receptores Fc. Estos mastocitos, al activarse por esta inmunoglobulina E, van a empezar a acumular en su interior gránulos de mediadores químicos que en una siguiente reexposición a un alergeno, este alergeno ya se va a unir a la superficie, a la inmunoglobulina E que está adosada a la superficie de los mastocitos. Y al suceder esta unión de la inmunoglobulina con los alergenos, entonces se va a producir una degranulación de los mastocitos. Degranulación de mastocitos que va a secretar cantidades importantes
de mediadores lipídicos, histamina y citoquinas. La histamina y los mediadores lipídicos van a producir una respuesta vascular y del músculo liso como una reacción inmediata. Y las citoquinas van a producir una reacción inflamatoria en la fase posterior tardía. Muchos pacientes tienen una tendencia a la hiperreactividad bronquial. Esta situación de hiperreactividad bronquial significa que estos pacientes tienen una contractibilidad fácil y rápida del músculo liso bronquial. Y obviamente también desarrollan un proceso de inflamación bronquial. Esta hiperreactividad bronquial yo puedo determinar, ya sea por pruebas médicas como la estimulación con histamina o solución, la inhalación de la nebulización de solución salina hipertónica, que puede desencadenar una broncoconstricción excesiva. O en aquellos individuos que hacen ejercicio o hiperventilan, que si desarrollan síntomas clínicos de broncoconstricción pueden catalogarse como hiperreactividad bronquial. También las infecciones virales o la exposición al ozono. Infecciones virales significa que si una persona desarrolla un cuadro infeccioso viral, un resfrío común, este resfrío común que en vez de tener una evolución normal de 5 o 7 días y resolución en forma espontánea, porque los resfríos se resuelven en forma espontánea, estos pacientes que tienen hiperreactividad bronquial, en respuesta a esta infección viral, desarrollan posteriormente al resfrío fenómenos de broncoconstricción excesiva que se manifiestan por síntomas clínicos de broncoconstricción o a la exposición en días donde existe una contaminación aumentada con el ozono, contaminación del medio ambiente que va a inducir a una hiperreactividad bronquial. Hay otro fenómeno en el asma, además de la inflamación, la alergia, la atopía, que es la remodelación de la vía aérea. Esta remodelación de la vía aérea es un fenómeno que se da en aquellos asmáticos que no tienen una resolución adecuada y rápida de sus síntomas o que presentan en forma recurrente episodios de exacerbación del asma. Entonces va a dar el asma, por definición, es un proceso atópico alérgico de broncoconstricción reversible en forma espontánea o con uso de medicamentos. Pero cuando se produce la remodelación de la vía aérea, donde ya hay depósitos de tejido conectivo en la pared bronquial y alteraciones estructurales de la vía aérea, estos cambios de broncoconstricción ya no son reversibles. Entonces existen ya cambios estructurales crónicos permanentes de la vía aérea y el individuo pasa a tener un cuadro clínico de asma bronquial crónico. No es ya un fenómeno de asma bronquial alérgico que puede tener rápidamente al retirar el alergeno o al usar medicamentos broncodilatadores. Entonces pasa ya a incorporarse en aquel término que se llama la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde la reversibilidad del proceso de broncoconstricción ya no está presente y el individuo tiene síntomas crónicos permanentes de obstrucción de la vía aérea. Este proceso se da en personas que tienen asma bronquial mal controlado
donde hay fenómenos de daño y reparación del epitelio bronquial en forma repetitiva y permanente. O sea, fenómenos que presentan fenómenos de crisis de asma bronquial en forma repetitiva. Y se caracteriza por el engrosamiento de la membrana basal del bronquio por depósito intersticial de colágeno de fibronectina. Hay hiperplasia de las glándulas submucosas caliciformes con excesiva secreción de moco. Los fibroblastos presentes en la pared bronquial se transforman en miofibroblastos activados y estos empiezan a producir colágeno y cambios estructurales permanentes de la vía aérea. El músculo liso, en una crisis típica del asma bronquial, el músculo liso se contrae y una vez que pasa el fenómeno alérgico o se usan medicamentos adecuados, se relaja el músculo liso bronquial y se abre la vía aérea. Sin embargo, cuando existe remodelación de la vía aérea, este músculo liso bronquial no solamente se contrae, sino que ya tiene una hipertrofia e hiperplasia de este músculo liso, con un aumento de la red microvascular en la pared. Estos cambios de hipertrofia e hiperplasia ya no tienen un carácter de reversibilidad como cuando solamente sucede una contracción del músculo liso bronquial. Esto hace que estas personas que ya sufren remodelación de la vía aérea pasan a tener un fenómeno crónico permanente de obstrucción de la vía aérea y ya no se llama un asma atópico, se llama un asma crónico y entran en la categoría, vuelvo a repetirles, de lo que se llama la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Todos estos fenómenos de alteración de la pared bronquial, perdón, ya sea producido por los fenómenos agudos mediados por las células alérgicas o los mediadores químicos atópicos, o ya sea que se han producido fenómenos crónicos de cambios estructurales de la vía aérea, se van a caracterizar porque existe una limitación del flujo aéreo, mediado por la presencia de inmunoglobulina E y los mediadores, mediado por la presencia de edema de la vía aérea, que habitualmente se manifiesta 6 a 24 horas después de la exposición, mediado por la formación de tapones mucosos viscosos que obstruyen el lumen bronquial. Y obviamente cuando existe remodelación de la vía aérea, ya estos primeros fenómenos que vemos en la fase aguda temprana del asma pueden ser reversibles con un cuidado adecuado del medio ambiente o el uso apropiado de medicamentos que vayan a revertir estos fenómenos de broncoconstricción, estos fenómenos de edema de la vía aérea o la formación de tapones mucosos. Todos esos son fenómenos reversibles todavía. Pero cuando ya existe remodelación de la vía aérea y los cambios son estructurales en la pared de los bronquios, esta limitación del flujo aéreo ya se hace irreversible y entra en esa categoría que se llama la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta limitación del flujo aéreo se presenta sobre todo en los bronquios de diámetro pequeño, de tercer orden. Bronquios que tienen un diámetro entre 2 y 5 milímetros. Obviamente la tráquea y los bronquios principales tienen un soporte cartilaginoso. Entonces, en la tráquea y en los bronquios principales puede existir también una disminución del lumen bronquial, pero tiene diferentes mecanismos como el edema, la inflamación de la mucosa, pero no hay broncoconstricción, porque el soporte cartilaginoso de estas estructuras impide que se produzca una disminución de su calibre.
mientras que los bronquios más pequeños, menores de 5 milímetros de diámetro, ya no tienen ese soporte cartilaginoso. Entonces solamente tienen el epitelio de la mucosa, la capa submucosa y el músculo liso. Entonces es en estos bronquios de calibre pequeño, entre 5 y 2 milímetros, donde se producen los fenómenos fenómenos de contracción del músculo liso, edema de la mucosa, y van a dar lugar a la broncoconstricción. La broncoconstricción o limitación del flujo aéreo va a aumentar la resistencia al flujo de aire a través de estos bronquios de pequeño calibre. Al aumentar la resistencia de la vía aérea, va a haber una disminución de los flujos, del flujo de aire a través de esta vía aérea, que inicialmente se manifiesta sobre todo en la fase expiratoria. Pero cuando esta obstrucción es severa, puede esta obstrucción no solamente presentarte en la fase expiratoria, sino también en la fase inspiratoria. Otro trastorno a la limitación del flujo aéreo en los bronquiolos de pequeños es que los bronquios en condiciones normales, los bronquios pequeños, los bronquiolos de 2-5 milímetros, cuando uno está exhalando, habitualmente en forma fisiológica se cierran y mantienen un determinado volumen residual en los pulmones, que se llama el volumen residual expiratorio, o sumado al volumen residual forma lo que es la capacidad residual funcional. O sea, en condiciones normales nunca logramos vaciar completamente los pulmones, sino tenemos un cierto volumen que se queda en nuestros pulmones, que se llama la capacidad residual funcional. En condiciones de broncoconstricción, donde hay un estrechamiento de la vía aérea por los procesos ya mencionados que generan el asma bronquial, estos bronquios, esta vía aérea pequeña, se cierra a un volumen alto. Se cierra a un volumen alto, eso significa que se va a atrapar el aire. Va a haber un aumento del volumen residual, de la capacidad residual funcional. O sea, el asmático no es capaz de vaciar todos sus pulmones, y esto va a producir un estado de hiperinsuflación pulmonar. El volumen residual pulmonar va a aumentar. Cuando existe, obviamente, un estrechamiento, un aumento de la resistencia al flujo aéreo, estos individuos van a tener que realizar un mayor esfuerzo muscular para poder mover el determinado volumen de aire que necesitan a través de vías estrechas. Por lo tanto, hay un aumento del trabajo respiratorio, hay un aumento de la fuerza de contracción de los músculos respiratorios. La acumulación de un volumen residual determinado y la hiperinsuflación pulmonar hace que los pulmones estén permanentemente hiperinsuflados. Esto aplana el diafragma, pierde la convexidad normal, se aplana el diafragma. Y este aplanamiento del diafragma, esta hiperinsuflación pulmonar, hace que los músculos trabajen en desventaja. Un músculo que se contrae desde una posición de reposo, el reposo mayor, ejerce una mayor eficacia muscular que un músculo que se contrae estando ya estirado. Entonces, el aplanamiento del diafragma y de los músculos intercostales significa que estos músculos trabajan con menor eficacia.
El diagnóstico del asma bronquial se hace por clínica, realizando una espirometría. En la clínica vamos a tener los síntomas característicos de dificultad respiratoria, tos, silbidos durante la respiración, una sensación de opresión precordial. Los pacientes indican que se le está tapando el pecho. Y en la espirometría voy a tener un fenómeno obstructivo bronquial, con una disminución de la capacidad vital forzada del BEF1 y del pico expiratorio de flujo. Característicamente, este fenómeno obstructivo bronquial es reversible en las etapas iniciales del asma cuando no hay remodelación de la vía aérea. Es reversible. Reversible significa que pueden aumentar en 15% de sus valores basales con el uso de broncodilatadores. O sea que hacemos una prueba de espirometría basal, obtenemos ciertos valores y administramos posteriormente broncodilatadores beta-adrenérgicos de acción rápida como el salbutamol y realizamos una nueva espirometría después de la inhalación del broncodilatador. Y si estos parámetros espirométricos aumentan en más del 15% de los valores basales, implica eso que existe una reversibilidad de la broncoconstricción. Y esa reversibilidad de la broncoconstricción es característico de un proceso de asma bronquial en las etapas iniciales cuando no existe remodelación de la vía aérea. Tanto la clínica como la espirometría nos van a permitir saber la severidad del asma. Y además en el diagnóstico nosotros tenemos que saber si este asma es asma relacionado con alergia o es un asma de tipo ocupacional, no relacionado con alergia, pero sí por la inhalación de productos en su medio ambiente laboral, que se llamaría asma ocupacional. El asma atópico es el asma relacionado con la expresión de alergenos. En la clínica, entonces, yo voy a buscar dificultades respiratorias, sibilancias, opresión precordial, tos seca o con expectoración escasa, mucosa blanquecina, filante, pegajosa, como chicle. Los pacientes dicen que expectoran, la expectoración es como chicle, pegajosa. O la tos es simple y llanamente seca. Pero la presencia de dificultad respiratoria, cansancio con la actividad cotidiana o con el ejercicio o sibilancias es característico. Los síntomas suelen presentarse en la noche o temprano en la mañana. Están provocados por la exposición a alergenos, al ejercicio o después de la presencia de infecciones, ya sea bacterianas o virales del tracto respiratorio superior. Suele haber historias familiares o personal de atopía. A veces hay personas que indican que han tenido reacciones urticarias a la picadura de abeja o a la exposición de fármacos o de alimentos. Y después de varios años desarrollan síntomas de compromiso de la vía aérea, como estos señalados acá arriba. Entonces uno indica que hay una historia familiar o personal de atopía. Variaciones estacionales, sobre todo en el asma atópico. Variaciones estacionales por la presencia de alergenos que desencadenan la crisis de broncoconstricción. En la primavera, habitualmente existe una floración masiva de muchos árboles en el exterior. Entonces, estos árboles generan polen. El polen obviamente está en el medio ambiente y si existe un tiempo ventoso,
este polen va a estar más diseminado en el medio ambiente y aquellas personas atópicas pueden desarrollar una crisis de asma de acuerdo a la estación en la que se encuentra. Al examen físico nosotros vamos a considerar la presencia de sibilancias, que son ruidos agudos como silbidos, de ahí viene su nombre, que inicialmente están presentes sobre todo en la fase expiratoria del ciclo respiratorio. Pero cuando esta obstrucción es aguda y severa, puede estar incluso presente tanto en la fase inspiratoria como expiratoria. O puede ser el examen físico del pulmón completamente normal. Esto no descarta la presencia de asma, porque el asma, al ser un fenómeno reversible en forma espontánea o con el uso de fármacos, puede ser que el paciente presente sibilancias al ir o síntomas clínicos de asma, al ir a visitar a su amigo, donde quizás su amigo tiene perros o gatos en su casa, visite a su amigo, desarrolle la clínica de una disnea, sibilancia, opresión precordial, una tos frecuente cuando va a esa casa, y cuando sale de esa casa se le pasa la tos. Ya no tiene tos, no tiene síntomas, y el examen físico cuando asiste a la consulta puede ser completamente normal. Entonces, un examen clínico normal de los pulmones no descarta la posibilidad de que ese paciente tenga asma. Hay datos de hiperinsuflación torácica. Vemos tórax que están con aumento del diámetro anteroposterior. En los momentos donde hay una crisis de asma con broncoconstricción importante, hay un aumento del trabajo respiratorio, hay una contracción muscular mayor de los músculos respiratorios o incluso el uso de músculos accesorios de la respiración, que clínicamente se manifiesta por la presencia de aleteo nasal, tiraje supraclavicular, supraesternal, intercostal. Y como la obstrucción es principalmente en la fase expiratoria del ciclo respiratorio, debemos recordar que la expiración es un fenómeno pasivo. En condiciones normales, nosotros no hacemos ningún esfuerzo muscular para exhalar, para sacar el aire, sino es un fenómeno pasivo que está en relación a la capacidad elástica del pulmón y de la caja torácica. El pulmón y la caja torácica son como elásticos. Un elástico se estira cuando se ejerce cierta presión, cierta fuerza. Cuando dejamos de estirar, de ejercer esa fuerza y soltamos el elástico, esa pieza elástica, en forma espontánea y natural, vuelve a su tamaño de reposo. Eso se llaman los tejidos elásticos, que cambian su forma cuando se ejerce una cierta fuerza muscular, acumulan una energía durante ese movimiento de expansión, que en este caso es la inspiración, y cuando dejan de contraerse los músculos de la inspiración, el diafragma y los intercostales, tanto la caja torácica como los pulmones, al ser tejidos elásticos, tienen una tendencia a volver a la posición de reposo. Esta tendencia de volver a la posición de reposo hace que el paciente exhale en forma normal. Entonces, este aumento del trabajo respiratorio no solamente se da durante la fase inspiratoria, caracterizada por el uso de músculos accesorios de la inspiración,
sino también se da en la fase expiratoria. Estos pacientes, al tener obstrucción de la vía aérea pequeña, no exhalan completamente en forma pasiva y no dependen solamente de las capacidades elásticas del pulmón y de la caja torácica, sino que hacen uso de los músculos expiratorios. Los músculos expiratorios son sobre todo los músculos de la pared abdominal. Entonces hacen un esfuerzo para expirar, un esfuerzo para exhalar el aire durante la expiración. Tienen dificultad para hablar en oraciones completas. Estos pacientes suelen hablar en palabras cortas y están inhalando en el intermedio. Cuando existe una gravedad del asma, pueden tener somnolencia, cianosis, taquicardia, hipertensión. En pacientes en los que se sospecha asma, lo primero que hay que hacer es, además del examen clínico, es valorar una espirometría. Una espirometría puede ser una curva del volumen que mueve el paciente en la expiración en relación al tiempo para encontrar ciertos parámetros que en condiciones normales tiene una curva elevada rápidamente, se exhala habitualmente el 80% en el primer segundo de la exhalación, pero que cuando existe broncoconstricción, esta curva se aplana completamente, se aplana. Y existe una disminución de la capacidad vital forzada, la capacidad total del pulmón disminuye, disminución de la capacidad vital forzada. Disminución del volumen expiratorio forzado en el primer segundo. En el primer segundo yo exhalo más del 80% de la capacidad vital forzada. En el asmático existe una disminución a menor de 80 o incluso menor de 50 cuando la crisis es severa. Hay una disminución del volumen expiratorio forzado en un segundo. Disminución de la relación BEF1 sobre capacidad vital forzada. El pico expiratorio de flujo. El pico expiratorio de flujo es la velocidad con la que yo exhalo en el primer segundo. La fuerza con la que sale el aire, que también suele estar disminuida a valores menores del 80%. Estos valores menores del 80% indican que existe una obstrucción bronquial. Y lo característico de esto es de que todos estos valores disminuidos en el asma son reversibles. Son reversibles en un porcentaje mayor a 15% después del uso de broncodilatador. Puede haber una variación diurna del pico expiratorio de flujo en más del 20%. Eso significa que si yo tengo un flujo en la mañana de 300 litros por minuto, si salgo a la calle y me expongo a alergenos, ese flujo puede disminuir más del 20%. Hay una variación diurna del pico expiratorio de flujo. Variación del pico expiratorio de flujo con la exposición a alergenos o al realizar ejercicio. Estos parámetros me indican que existen fenómenos de broncoconstricción cambiantes y reversibles. Los exámenes complementarios en el esputo puedo encontrar eosinofilia, los espirales o cristales que son característicos por la presencia de estos tapones mucosos que forman cristales, que forman moldes de los bronquiolos. Hay eosinofilia en la sangre. En una placa de tórax, la placa de tórax puede ser normal, completamente normal, o puede mostrar signos de hiperinsuflación con aumento del diámetro torácico anteroposterior. La placa de tórax también es importante porque nos permite determinar la presencia de patología asociada. Puede haber neumonía, puede haber atelectasias. Indudablemente si los pacientes son jóvenes y con historia de atopía, debo diagnosticar la presencia de alergia,
con las pruebas cutáneas alérgicas o la determinación en sangre de la elevación de la inmunoglobulina E o la inmunoglobulina E específica para ciertos alergenos. Actualmente ya se puede determinar si esa inmunoglobulina E responde a los ácaros, al polvo, al polen de las flores. Hay que determinar hacer un estudio de la inmunoglobulina E específica. Una gasometría arterial, el asma bronquial, al ser un proceso obstructivo bronquial, disminuye la ventilación de esos alvéolos. O sea, hay un desbalance de la relación ventilación-perfusión con un valor menor a 1. Hay una disminución de la ventilación y la perfusión se mantiene. Esto produce un incremento de la diferencia alveolar arterial de oxígeno, que se va a reflejar todo esto en hipoxemia e hipocapnia en las fases iniciales de un asma, una alcalosis respiratoria por hipocapnia. O cuando empieza a ser más grave el asma, el individuo puede tener hipoxemia con normocapnia o incluso con hipercapnia, porque ya se está agotando, tratando de respirar contra un fenómeno obstructivo severo. Cuando hay hipoxemia con hipercapnia es un signo de gravedad del asma. La hipercapnia, en vez de ser alcalosis, pasa a ser acidosis respiratoria. Y si eso se asocia con hipoxemia severa, puede producirse una acidosis mixta, que es un indicativo de una gravedad, de un estado grave del asma. En condiciones normales nosotros tenemos pulmones hiperclaros, radiolúcidos, con disminución de la vascularidad, aplanamiento del diafragma y quizás incluso estrechamiento del mediastino con ensanchamiento de los espacios intercostales. Signos radiológicos de hiperinsuflación pulmonar. En una placa lateral voy a tener un aumento del diámetro anteroposterior con presencia de una zona radiolúcida a nivel retroesternal y un aplanamiento de los diafragmas. O voy a tener complicaciones del asma, como esta radiografía que muestra una atelectasia del lóbulo inferior derecho. Atelectasia caracterizada por una zona de aumento de densidad relativamente homogénea, sin presencia de broncograma aéreo, que puede complicar la evolución de un asmático, una atelectasia producida por una obstrucción del bronquio por los tapones mucosos. Y empeora obviamente el intercambio gaseoso. ¿Qué es lo que hago para el control, el manejo del asma? Hay que controlar los síntomas de los pacientes. Hay que prevenir la exacerbación de las crisis de asma. Mantener una función pulmonar cercana a lo normal para evitar un deterioro fisiológico del paciente. Hacer que este paciente tenga una actividad cotidiana normal e incluso pueda realizar ejercicio. Evitar los efectos colaterales de la medicación. Debemos conocer que una de las medicaciones que más se usa en el asma son los beta-adrenérgicos. Y los beta-adrenérgicos pueden producir mucha taquicardia, temblor, ansiedad. Evitar el desarrollo de la obstrucción irreversible de la vía aérea. Eso significa evitar que estos pacientes tengan crisis frecuentes de asma y que desarrollen ese fenómeno de remodelación de la vía aérea, donde la obstrucción pasa a ser ya irreversible. ¿Qué es lo que primero que tenemos que hacer en el tratamiento, sobre todo en el asma atópico alérgico? Es la educación. Pacientes que tienen atopía, ya sea rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, asma bronquial atópico, tienen que ser educados para evitar el contacto con los alergenos. Tienen que tener un control adecuado de su medio ambiente, sobre todo de su casa.
Indudablemente no podemos controlar el medio ambiente exterior, porque si hay viento, hay polvo, hay cambios de la temperatura, de la humedad, eso no podemos controlar. Pero nuestro medio ambiente interior de la casa sí podemos controlar. Y es el control de la exposición a los alergenos domiciliarios lo que hace, lo que es fundamental en el control de los fenómenos alérgicos y del asma bronquial. Evitar el tabaquismo, cambio de la actividad laboral si es posible. Si un panadero está desarrollando fenómenos de broncoconstricción y son graves, hay que sugerirle quizás cambio de su trabajo. Evitar el uso de aspirina, AINES, beta bloqueadores, vacunas contra las infecciones virales. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Preguntar los colchones y las almohadas no tienen que ser de lana de animal. Hay que evitar la humedad de la ropa de cama, lavar la ropa de cama, evitar objetos pequeños que acumulen polvo. Es muy frecuente que las personas jóvenes femeninas tengan osos de peluche que los ponen de adorno al lado de su cama y esto acumula un montón de polvo. Hay que limpiar las alfombras, hay que deshacerse de los osos de peluche. Hay que evitar, no hay que tener gatos ni perros dentro de la casa. Cualquier persona que tiene fenómenos alérgicos no puede tener gatos ni perros dentro de la casa, ni menos en los dormitorios. Estos animales se suben a los sofás y dejan todas sus proteínas, toda la descamación de su piel. Evitar la presencia, la limpieza de la casa, evitando las cucarachas, evitar la humedad de los hongos, la humedad de las paredes. Cuando hay filtraciones de agua por cañerías rotas, las paredes se humedecen y esto predispone al desarrollo de hongos. Estos hongos producen proteínas que van a ir al medio ambiente y que van a inducir la presencia de un fenómeno alérgico. Una vez pasada la educación del paciente, que es lo más básico, hay que hacer el tratamiento de aquellos pacientes que desarrollan síntomas de broncoconstricción con medicamentos broncodilatadores que van a aliviar la broncoconstricción. O sea, fácilmente alivian, pero no tratan el fenómeno alérgico. El fenómeno alérgico se trata sobre todo con la educación del medio ambiente. Estos broncodilatadores pueden ser beta-adrenérgicos o anticolinérgicos. Actualmente son los dos que se usan en forma predominante. Las metilxantinas se usaban antes como la teofilina y la aminofilina, pero ya no se usan porque tienen efectos colaterales severos. Y son menos efectivos que un beta-adrenérgico o un anticolinérgico. Los beta-adrenérgicos estimulan la adenilciclasa y generan el AMP cíclico que va a producir la relajación del músculo liso. Pueden ser de acción corta o acción prolongada. El mejor uso de los beta-adrenérgicos es por vía inhalatoria. Los de acción corta son el salbutamol, fenoterol. Los de acción prolongada son el salmoterol, formoterol. Los anticolinérgicos son el bromurio de hipatropio, tiotropio, que se usa por vía inhalatoria y son estimulantes del GMP cíclico. Estos dos fármacos producen una relajación del músculo liso. Y hay medicamentos que controlan también el proceso inflamatorio, porque no solamente la broncoconstricción es por esa contracción del músculo liso, sino se produce un proceso inflamatorio de la pared de la mucosa del bronquio. Estos medicamentos que controlan la inflamación son los corticoides y las cromonas. Los corticoides que se pueden usar por vía oral, parenteral o por vía inhalatoria, como la prednisona, la metilprednisolona, la dexametasona, la hidrocortisona. Pero estos corticoides no actúan relajando el músculo liso, sino controlando la inflamación. Por lo tanto, su efecto no va a ser rápido como cuando se usan los beta-adrenérgicos, sino van a actuar después de 4 o 6 horas disminuyendo el proceso inflamatorio.
Estos corticoides son de uso sistémico. También hay corticoides inhalatorios, como la beclometasona, que es de acción corta por vía inhalatoria, o la fluticasona y budesonida, que son de efecto más largo y que permiten usos cada 12 horas. La beclometasona habitualmente hay que usar cada 6 horas, inhalación cada 6 horas. O las cromonas, que son estabilizadores de los mastocitos, evitando esa degranulación de los mastocitos y la generación de histamina y de los mediadores químicos, como el cromoglicato de sodio, el nedocromil, los antileucotrienos como el montelukast, safirlukast, inhibidores de la 5-lipoxigenasa como sileutón o el ketotifeno, que son antagonistas del H1. Son medicamentos que van a controlar el fenómeno alérgico. Sin embargo, si a pesar de todo eso se produce una exacerbación del asma, que puede ser grave con ciertos criterios, como la presencia de cianosis bradicardia o estados de alteración de la conciencia por confusión, inconsciencia. Hay silencio pulmonar donde no se escucha murmullo vesicular. Uso de los músculos accesorios de la respiración, tanto de la inspiración como de la expiración. Una frecuencia respiratoria de más de 30 con una frecuencia cardíaca más de 120, o un pico expiratorio de flujo menos de 200 litros por minuto, o la presencia de pulso paradojal, o una hipoxemia con normocapnia o hipercapnia. La presencia de estos signos me indica que este paciente tiene una exacerbación grave del asma agudo. Y para eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero hay que valorar la gravedad por la clínica ya señalada y por medir el pico expiratorio de flujo, que puede estar a menos del 50% del valor predictivo o un valor total de menos de 150 litros. En condiciones normales, el pico expiratorio de flujo de una persona sana normal es mayor de 350. También depende del acondicionamiento físico, ¿no? Una persona que no hace ejercicio no tiene una reserva ventilatoria adecuada, mientras que una persona atleta puede tener unos flujos muy altos. Pero cuando este flujo es menos de 150 litros, indica una obstrucción importante. Lo primero que hay que hacer es administrar oxígeno para tener una saturación más del 90%. Oxígeno por puntas nasales, por mascarilla. Administrar beta-adrenérgicos de acción rápida y a veces cada 20 minutos. Una nebulización con salbutamol, fenoterol o incluso adrenalina por vía subcutánea. Hay que distinguir la inhalación por los canísteres del salbutamol o la nebulización. La nebulización usa aparatos como fuente de oxígeno que presurizan y que pueden nebulizar en forma continua durante 15, 20, 30 minutos y el paciente está nebulizándose con salbutamol. Mientras que los canísteres, la inhalación es un fenómeno que necesita una coordinación rápida con la inhalación para que sea adecuadamente efectivo. Mientras que una nebulización le permite una administración del fármaco durante un tiempo más prolongado. Corticoides sistémicos, cuya acción es después de 4 horas, como hidrocortisona, metilprednisolona o dexametasona, o por vía inhalatoria. Anticolinérgicos, como el hipatropio. La aminofilina también se usaba antes, pero vuelvo a repetir, es un medicamento que ya no se usa porque estos otros medicamentos tienen un mejor efecto broncodilatador. Se puede usar magnesio por vía endovenosa. Y obviamente buscar la causa desencadenante. Si es un alergeno, hay que retirar el alergeno. Si es un proceso infeccioso, incluso puede necesitar la administración de antibióticos. La respuesta clínica adecuada a este tratamiento
se da valorando la clínica del paciente, si disminuye si mejora sus parámetros clínicos y obteniendo un pico expiratorio de flujo que pasa a ser superior a 150 litros por minuto. Esto me va a indicar que estoy saliendo de la crisis de exacerbación de asma. Eso es todo, amigos. ¿Tienen alguna pregunta? Ya, nos vemos mañana. Que tengan buenas noches. Solamente 23 personas asisten a la clase. Vuelvo a